Bueno, vamos entonces a la siguiente ponencia de Alejandra Lambaré y Gisela Tortoni, que se titula Si no lo uso, lo olvido. Apuntes locales para la conservación de la diversidad biocultural en Jujuy, Argentina. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Un gustazo estar acá, volver a vernos, encontrarnos, reencontrarnos. Y estamos acá venimos de Jujuy, de la provincia de Jujuy, vivimos en San Salvador de Jujuy ambas. Estoy con Gisela Tortoni y vamos a presentar este trabajo que un poco surgió también por la reflexión que hicimos con esta invitación a este simposio y el que se titula Si no lo uso, lo olvido, apuntes locales para la conservación de la diversidad biocultural en Jujuy, y tiene que ver con el trabajo que venimos desarrollamos en su momento hace unos años, y bueno, la Gis está trabajando en su tesis doctoral. Siguiente. Bueno, el objetivo de esta presentación va a ser un poco explicar las dinámicas de ese conocimiento botánico local en las comunidades donde estamos trabajando. Frente a diferentes tipos de cambio, vamos a presentar 3 tipos de casos relacionados con cambios históricos, ambientales y sociopolíticos, presentando estos ejemplos de casos puntuales, ¿sí?, que tienen que ver o están relacionados con comunidades rurales que viven o se asientan en lo que es la quebrada Humahuaca, y cómo estos cambios afectan de alguna manera o alteran o modifican la conservación biocultural, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, un poco para contextualizar nuestro trabajo, partimos de un conocimiento botánico local que nos ha permitido trabajar en identificar usos, prácticas, significados, principalmente en plantas medicinales y alimenticias. Pero en este diálogo que establecemos, en esta invitación en particular, lo voy a traer bastante a colación esto, pudimos reflexionar acerca de esas prácticas que identificamos, que no están presentes, sino que forman parte o están en desuso, sino que forman parte de saberes latentes o de la memoria que están presentes en los relatos de nuestras entrevistas, ¿no?, que están presentes en esos apuntes de campo. Entonces, a partir de combinar un poco lo actual, lo cotidiano, y de repensar en esta memoria, ¿no?, que tienen las personas o los colaboradores y las colaboradoras con las que trabajamos, repensar esto como un aporte en la conservación biocultural, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, como les decía, nosotros trabajamos en el norte de Argentina, en la provincia de Jujuy. Si bien esta presentación habla de lo que trabajamos en comunidades de Quebrada Humahuaca, trabajamos en distintas partes de la provincia de Jujuy. Los casos que les vamos a presentar son en Huella, en una comunidad que está muy cerca de la ciudad de Tilcara, ¿sí? Un poco está a 9 kilómetros de la ciudad de Tilcara, y Ucumazo, que es una comunidad también que se encuentra cercana, pero a la ciudad de Humahuaca. La gente que habita estos lugares tiene un contacto muy cercano con estos centros de abastecimientos como es Tilcara y Humahuaca, ¿sí? Es un ambiente árido donde predominan, bueno, básicamente la estepa arbustiva. Fitogeográficamente estamos hablando de la provincia prepuneña, ¿sí? Bueno, y para contar un poco las características socioculturales actuales, el pueblo Humahuaca ocupa espacios rurales principalmente y urbanos distribuidos a lo largo de la quebrada. Se dedican a la producción frutihortícola, criada de ovejas, cabras y también a turismo rural. Hay algunos emprendimientos. Y bueno, la dinámica que tienen estas comunidades de forma general es que se desplazan justamente muchísimo entre el campo y la ciudad por cuestiones de oportunidades laborales, educativas, pero hay un sentido de pertenencia muy fuerte al territorio porque vuelven en momentos de cosecha, siembra, poda de frutales, en las celebraciones festivas, religiosas, y bueno, también para asistir a sus asambleas comunitarias, que es la forma de organización de estos pueblos.
Y bueno, el contexto sociopolítico más actual, digamos algo que no queríamos dejar de comentar, porque si bien lo que vamos a presentar es sobre nuestros trabajos de campo previos a esto que pasó el año pasado, hace igual como de alguna manera da cuenta de un proceso de avasallamiento de derechos territoriales que viene, bueno, históricamente sucediendo. En 2023 se reforma la Constitución provincial por iniciativa del gobierno del Ejecutivo Provincial, y ahí, bueno, la población en general rechaza, hay una revuelta social muy grande, represión, se hizo eco en varios medios, y bueno, incluso persecución judicial hasta el momento presente. Esto modificó de manera muy grave y directa a todos los pobladores y pobladoras que están en ese territorio, y hace pocos días también se dio la noticia de que se reafirmó, digamos, esta constitución, porque el gobierno nacional actual rechazó la denuncia que había, ¿no?, para declararla inconstitucional. Bueno, contamos que para trabajar para esta ponencia, lo que hicimos fue revisar nuestros dos trabajos independientes, ¿no? Desde periodos del 2015, el de Alejandra con plantas alimenticias, y el de mi tesis doctoral, que está en curso. Y bueno, trabajamos entonces con técnicas de observación participante, entrevistas orientadas a la indagación de conocimiento botánico local, con consentimientos previos informados. Entonces, a partir de estas temáticas de alimenticias y medicinales, en mi caso, vamos a presentar estos tres casos que reconocimos puntos en comunes sobre respuestas de las comunidades a los cambios históricos, ambientales percibidos y a los cambios sociopolíticos. Bueno, por ejemplo, estas dinámicas que contaba, que por supuesto es como que van generando decisiones políticas que van generando presión permanentemente, ¿no? Bueno, el primer caso que yo les voy a presentar tiene que ver con un trabajo que realicé en su momento para mi tesis doctoral, pero que continúo haciendo y ampliando, y tiene que ver con un acontecimiento que ocurrió, ¿sí?, cuando hubo intercambio de especies entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Yo estudié el caso particular de las especies cultivadas, de las plantas introducidas, en este caso principalmente de la familia de las rosáceas. Hemos trabajado un poco empleando análisis histórico, ¿sí?, de documentación histórica, para reconstruir un poco, para entender un poco la dinámica anterior a lo que nosotros observábamos en los terrenos de cultivo, ¿no? En la quebrada de Humahuaca, el cultivo de estas especies es una fuente alimenticia y un ingrediente que se suma a la economía familiar, ¿no? Lo que en la actualidad hemos analizado, bueno, en el trabajo de campos usos, diversidad, y bueno, un poco plantear esto, ¿no? La importancia de hacer como un análisis histórico, un poco empleando crónicas, relatos, entrevistas a historiadores que han trabajado en el periodo determinado, para contextualizar qué es lo que pasó desde el momento de la introducción de este elemento exógeno a esas comunidades. Explicar que las comunidades que habitan estos ambientes, Quebrada Humahuaca, son ambientes que se dedican a la agricultura principalmente como la actividad más relevante y que la mantienen vigente, presentan un calendario, ¿sí?, agrícola que se ajusta a estos cultivos. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de este análisis podemos explicar por dónde ingresaron estos cultivos en la zona andina y presentar también que fue un cambio que produjo la desestructuración de muchos, ¿no?, de las cosas cotidianas o las prácticas cotidianas, los significados, ¿sí?, que ocurrían en un determinado momento, y que la introducción de esos espacios, de un elemento ajeno a esos espacios nativos, que fue de una manera forzada, porque eso es lo que establecen las crónicas o la historia de estos pueblos, está acompañada también de otros elementos, ¿no?, como puede ser el ganado, elementos empleados en las prácticas agrícolas.
y que esta introducción produce una modificación de esos, o una conformación, una alteración de ese paisaje local cotidiano. La siguiente. Pero ¿qué es lo que analizamos nosotros? Analizamos esto, todo lo que les digo, los usos, manejos, formas de selección, la presencia de estos cultivos en instancias socioeconómicas, como pueden ser ferias, en trueques, hacen que también cambiemos un poco la visión y la interpretación sobre estos cultivos introducidos de una manera muy violenta, particular, y cómo estas comunidades tuvieron esa capacidad, ¿no?, para resignificar y apropiarse de algo totalmente externo y que estaba aportando alimentación que no se encontraba en ese momento, ¿no?, en forma nutricional, como estas frutas. Bueno, la siguiente. Este es un poco para mostrarle la historia local. Esta es la diversidad, es una parte de la diversidad. Tenemos manzanas, que son en Ucumazo, ¿sí?, que como ustedes pueden ver también tienen como características bastante particulares, ¿sí? Esta es la parte de los duraznos, que están en Huella. La siguiente. Acá también. Ah, perdón, sí. Y bueno, y a partir de un poco reflexionar con Gise o buscar puntos en común cuando hablamos de aquellas prácticas que estaban en la memoria o en el desuso, nos aparecían relatos de las entrevistas o pequeños fragmentos de entrevistas en donde mujeres y productores recordaban la elaboración de ciertas bebidas, como en este caso el mocochinche, que se elaboraba a partir de los pelones o de un durazno agrio que ya no se encuentra en la zona. Que cuando hice las entrevistas, ningún productor ni ninguna productora sabía decirme cuál era, no lo tenían presente, digamos, estaba presente solamente en la memoria colectiva. Y la siguiente, por favor. Bueno, eso. Bueno, ahora pasamos al segundo caso de ejemplo que tiene que ver con las plantas medicinales y cambios en las condiciones climáticas percibidas. Bueno, en este caso parto de que las personas advertían que hay modificaciones climáticas respecto al pasado, que tienen que ver con sequías, y en mi trabajo de campo, bueno, la parte de sistematización taxonómica, no hay ciertas especies como esta que remarco ahí al final, Huaricoca, que no se pudo identificar porque está ausente en los terrenos donde antes crecía, y frente a esta problemática expresan recordar para qué sirve ese uso, pero no emplearlas más ni encontrarlas. La siguiente. Bueno, también mencionan que hay una disminución en general de la abundancia que perciben de las especies medicinales por cuestiones de sequía, que, bueno, impide o dificulta el crecimiento de las plantas nativas, en particular el arca, que es muy valorada para esta comunidad como medicinal, se la riega preferencialmente. Como, bueno, acá hay una cita que dice: la regué este año porque no llovió mucho y no iba a crecer. Entonces es un cuidado dirigido en particular a esa especie. Y bueno, en el tercer caso hablamos de cambios que están ligados a las actividades nuevas socioeconómicas, y tenemos dos ejemplos aquí. Como mi tesis se puntualiza en lo que es la salud materno-infantil y las especies medicinales, me contaron sobre que hay una especie llamada beadoña. Me pasó lo mismo, no la pudimos encontrar en el campo porque no se recordaba que servía esa planta para tratar afecciones infantiles, pero solamente queda el recuerdo del nombre y el uso, porque como es pasado, nadie la sabía ni escribir, ¿no? Decían: me acuerdo que mi mamá usaba esto. Además, hay muy pocos niños, poquitos, 1, 2 temporalmente, van 2, que viven en la comunidad. Entonces, bueno, como las familias cambian de residencia, ya no hay niños a quienes atender, digamos, en el campo. La siguiente. Y el segundo ejemplo en torno a esto es una bebida medicinal que se recuerda del pasado y se encuentra en desuso en el presente, que es la horchata. Y bueno, esta es una bebida que solamente 2 mujeres
que tienen entre 60 y 80 años y son residentes permanentes de esa comunidad, o sea, nunca han vivido en otro lado, son las únicas que pudieron precisar recordar la receta, no porque ellas la elaboraban, sino porque participaban junto a su mamá y otro hombre de la familia en la preparación, ¿no? Entonces, bueno, la comunidad en general habla de la horchata, pero no se usa ni se sabe en general cómo se prepara. Y bueno, no me detengo mucho acá porque esto lo presento el miércoles en la mesa de etnomedicina. Pero igual volvé, por favor. Entonces, de acá de 19 especies de esta preparación, una no se encuentra ni se busca, se acuerdan el nombre, pero no saben tampoco caracterizarla como para poder ir a buscarla, aproximar. Y por último, para esta preparación, los recursos frutales que mencionó Alejandra, ¿no? La manzana y el durazno, también se recuerda que se empleaba el carozo. Las semillas en realidad y el carozo, y que esto nos pareció interesante cuando pusimos ahí a dialogar nuestros datos porque habla como que estaba un recurso, un aprovechamiento total de ese recurso, ¿no? De usarlo como comestible y medicinal en el pasado también. Y bueno, un poco obviamente que esto es un poco para reflexionar en relación al trabajo que hacemos. Es importante, bueno, las estrategias de conservación local van a estar relacionadas a diferentes factores que tienen que ver con el cambio, las modificaciones, ¿no? Que se hacen en relación al conocimiento botánico local. Y planteamos acá que el manejo en este caso, en los casos que nosotros presentamos, el manejo y la diversidad agrícola, en este caso de los duraznos y de los frutales de la familia de las rosáceas, han recibido un manejo y han podido ser diversificados y son resignificados por estas comunidades y es un claro ejemplo de apropiación, ¿no? Por otro lado, tenemos el manejo que se hace de especies medicinales, en donde allí se presentó el tema de las arcas, donde hay elecciones por parte de las comunidades. Por ejemplo, se va a regar este año un poco más para que haya mayor disponibilidad de esa arca. El arca es una especie medicinal, como dijo Gise, pero a la vez está muy relacionado con circuitos simbólicos para las comunidades, como pueden ser caminatas al cerro, a visitar a la Virgen, ¿sí? Y por otro lado, hay relatos que se encuentran vigentes en la memoria, esto que hablábamos al principio, y que ponen en relieve que a pesar de que las comunidades están continuamente sufriendo fuertes presiones de cambios, ¿sí? Existe una memoria que se encuentra latente, que hay que revalorizarla, que hay que hacerla parte, ¿sí? De ese conocimiento botánico local, cotidiano, actual, que nosotros identificamos cuando vamos a trabajar en el campo, pero también forma parte de una memoria. Y ya ahora reflexionábamos un poco también de una estrategia posible que surge de la interacción, ¿no? Porque en el caso de las dos, ¿no? De ambas, ¿no? El vínculo con estas comunidades, un vínculo a largo plazo, en el que, hacemos los acuerdos, vemos de qué manera vamos a ir gestionando el trabajo, etcétera. Nos ha hecho, digamos, enfrentar estas acciones en conjunto. En mi caso, por ejemplo, me explicitaban una preocupación de olvidar, o sea, directamente me decían, nos preocupa olvidar y perder los conocimientos de los abuelos, entonces esto es importante. Queremos que traigas todo sistematizado, o sea, todo escrito que nos dejes, porque las mismas personas más jóvenes que van y vienen a la comunidad y que están muy abocadas a lo productivo, dicen, bueno, no tenemos tiempo de estar con los abuelos y ver cómo se hacían las cosas que a ellos les interesan. Entonces, bueno, pensamos en esto, ¿no? Que también esta decisión comunitaria que tienen los pobladores con los que trabajamos de trabajar con nosotras y que podamos devolver estos resultados con el fin de recopilar esta información y que eso también a largo plazo preserva, garantiza una disponibilidad del conocimiento, ¿no? Y después un caso súper lindo que tuvimos cuando trabajamos con las manzanas,
era que ellos tenían un documento que habían redactado en la asamblea, o trabajaron un montón ese documento, y con el registro que hicimos sobre la diversidad, los usos, ellos nos pidieron que nosotros nos sumemos a ese manuscrito que ellos tenían como parte de la comunidad, ¿no? Entonces, entonces planteamos un estudio contextual, ¿sí? Nos parece del conocimiento botánico local, para identificar estas relaciones de corpus, cosmos y praxis, la importancia también de recurrir a crónicas, antecedentes, que van un poco más desde la etnobotánica histórica, los relatos, esos saberes latentes, esa memoria, ¿sí? Y en este conjunto, en este sistema, podemos aportar a la conservación de la diversidad biocultural y por qué no mostrar cómo las comunidades que residen en estos lugares hacen a partir de su cotidianidad, su memoria, a la resistencia frente a muchos cambios con los que conviven continuamente, ¿no? Y el avasallamiento de muchas actividades que no tienen mucho que ver con lo que es su historia local. Así que, bueno, agradecemos. La siguiente. A las comunidades, obvio, con las que trabajamos en toda la provincia de Jujuy y con las que nos hemos vinculado en diferentes momentos, a las coordinadoras por la amorosidad de siempre desde el momento y a la organización de estas JAES, como les decía, al sistema educativo y científico, porque bueno, gracias a ellos estamos acá, ¿no? Gracias.